Alessandro Di Fiore, un hombre que podía comprar el mundo con una sola firma, se quedó paralizado en el umbral de su mansión en Star Island. La escena que tenía ante él era una pesadilla surrealista. Su hijo de 10 años, Matteo, el heredero de su imperio, estaba de rodillas sobre el frío mármol, hurgando desesperadamente en unas cajas viejas destinadas a la basura. La rabia inicial de Alessandro se transformó en un shock helado cuando el niño, con los ojos anegados en lágrimas, levantó sus trofeos. Un oso de peluche raído y una fotografía descolorida de una mujer cuya sonrisa había atormentado sus sueños durante una década. Era Elara, el amor de su vida, a quien creía muerta. Y entonces, la voz temblorosa de Matteo pronunció las palabras que harían temblar los cimientos de su existencia. «Papá, creo que ella es mi verdadera mamá». «¿Qué harías si el hijo que criaste en solitario, tu única razón para seguir adelante, de repente te revelara que la mayor tragedia de tu vida podría ser la más cruel de las mentiras?» La pregunta resonó en el silencio opresivo de la mansión, un eco que amenazaba con destruir una década de luto. Pero antes de revelar cómo ese pequeño oso de peluche estaba a punto de desenterrar un secreto de traición y codicia, detente un momento. Si tú también crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y reunir a las almas que fueron separadas por la maldad, toca el like para fortalecer esta búsqueda y suscríbete ahora, porque lo que está por descubrirse cambiará para siempre lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. La furia y la vergüenza luchaban dentro de Alessandro mientras arrebataba la fotografía de las manos de su hijo. Ver el rostro de Elara, tan lleno de vida, era como una puñalada en un corazón que él creía ya muerto. Durante 10 años había vivido en una jaula de oro, convencido de que ella y el bebé que esperaban habían perecido en aquel terrible accidente. Le hicieron creer que Matteo era el resultado de una gestación subrogada, una solución desesperada para llenar el vacío insondable que ella dejó. Ahora, la inocente certeza de su hijo era una semilla de duda venenosa. ¿Cómo era posible? Esa caja, le dijo Matteo, estaba en el fondo de un armario y fue su prometida, Isabel, quien ordenó que la tiraran. Una coincidencia demasiado conveniente, un detalle que encendió una peligrosa alarma en su mente. Con el corazón martillándole en el pecho, Alessandro observó a su hijo, quien se aferraba a aquel oso de peluche como si fuera el último ancla en un mundo que se desmoronaba. La acusación implícita en las palabras de Matteo, la mención de que fue Isabel quien ordenó deshacerse de esa caja, resonó en su mente como una sirena de advertencia. Por primera vez en 10 años, una grieta apareció en la muralla de apatía que había construido a su alrededor. No era solo por él, era por la mirada desesperada de su hijo, una mirada que suplicaba una verdad que él mismo había temido buscar. Ignorando las llamadas insistentes de Isabel a su celular, Alessandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Llamó a Julián Mendoza, su leal chofer y el único hombre en quien confiaba ciegamente, y le dio una orden clara: cancela todo. Tenemos algo que investigar, y Julián, esto no sale de nosotros tres. En la fría y minimalista oficina de su mansión, bajo la luz de una lámpara de diseño que parecía acentuar la soledad del lugar, Alessandro y Matteo extendieron los tesoros de la caja sobre la mesa de caoba pulida. Cada objeto era una puñalada de nostalgia y un misterio. Junto al oso y la foto encontraron una pequeña pulsera de hospital, de esas que se ponen a los recién nacidos, aunque esta era de adulto. El plástico estaba amarillento por el tiempo, pero el nombre era apenas legible: Vargas E. A su lado, el nombre de una clínica en un barrio que Alessandro apenas sabía que existía: La Pequeña Habana. Por primera vez,
Padre e hijo trabajaban como un equipo, sus cabezas juntas, el magnate multimillonario y el niño solitario unidos por un propósito común. Mateo señaló el nombre en la pulsera con su pequeño dedo, y en ese gesto, Alessandro no vio a un niño, sino a un socio en la búsqueda más importante de su vida. Al día siguiente, el Rolls Royce negro de Alessandro se deslizó silenciosamente por las vibrantes calles de la pequeña Habana, un fantasma de lujo en un mundo de colores, música y vida desbordante. Para Mateo era como entrar en otro planeta, sus ojos abiertos de par en par ante los murales, el sonido de la salsa saliendo de las tiendas y el aroma a café y pasteles recién horneados. Para Alessandro era un territorio de ansiedad y esperanza abrumadora. Cada mujer con cabello oscuro y sonrisa amable que pasaba por la calle hacía que su corazón diera un vuelco doloroso. Mientras Julián preguntaba discretamente en la antigua clínica, ahora convertida en un centro comunitario, Alessandro sostenía la mano de Mateo con una fuerza que no sabía que poseía. Era una mezcla de protección hacia su hijo y un intento desesperado por anclarse a la realidad, temiendo que todo fuera una cruel alucinación. Fue un anciano que vendía frutas en un carrito quien finalmente les dio una pista. Al ver la fotografía, sus ojos se iluminaron con el reconocimiento. «Claro que la conozco», dijo con una sonrisa desdentada. «Es Lara, la muchacha de las flores, la que tiene la tristeza en los ojos pero las manos llenas de sol. La encuentran al final de la calle, donde siempre huele a girasoles». Siguiendo la dirección, caminaron con el corazón en un puño. Y entonces la vieron. En una pequeña esquina, rodeada de baldes llenos de flores de todos los colores, estaba ella. Su cabello era más largo y había finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de un dolor silencioso, pero era inconfundiblemente Lara. En ese instante, el mundo de Alessandro se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones mientras Mateo, soltando su mano, daba un paso instintivo hacia adelante, susurrando una sola palabra que flotó en el aire como una oración. «Mamá». Lara retrocedió un paso, su mente un torbellino de confusión y un eco de familiaridad que no podía ubicar. La palabra «mamá», pronunciada por ese niño de ojos tristes, resonó en el vacío de su memoria como una campana lejana. Alessandro, por su parte, sentía que el universo se realineaba. Quería correr hacia ella, abrazarla y borrar 10 años de dolor, pero vio el pánico en su rostro. Justo en ese momento, su teléfono vibró con insistencia. Era Isabel. Con voz gélida, le preguntó dónde estaba, y al escuchar la vacilación de Alessandro, su tono se convirtió en una advertencia venenosa. «Ten cuidado, querido. Hay mujeres desesperadas que harían cualquier cosa por tu fortuna, incluso fingir ser un fantasma». La manipulación era tan burda, tan cruel, que solo sirvió para encender la furia protectora de Alessandro. Isabel no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, el humilde puesto de flores de Lara estaba rodeado por un enjambre de paparazzi. Flashes cegadores la acosaban, mientras reporteros le gritaban preguntas sobre su milagrosa resurrección y su conexión con el magnate Alessandro Di Fiore. La historia, filtrada con malicia, la pintaba como una estafadora oportunista. Aterrada y confundida, Lara se acurrucó detrás de sus cubos de girasoles, sintiéndose más perdida que nunca. Fue Julián quien llegó como un ángel guardián, enviado por Alessandro, para sacarla de allí y llevarla a un lugar seguro. Mientras la escoltaba a través del caos, Alessandro, observando desde la distancia, supo que la guerra acababa de comenzar. Isabel no solo quería separarlos, quería destruir a Lara públicamente, aniquilar cualquier posibilidad de que la verdad saliera a la luz. El despiadado ataque mediático de Isabel, sin embargo, tuvo una consecuencia que jamás anticipó. En un tranquilo consultorio al otro lado de la ciudad, una psicóloga llamada Treteo
Sofía Navarro vio el rostro de Elara en las noticias y casi se ahoga con su café. Reconoció a su antigua paciente, la mujer sin nombre a la que había tratado durante meses después de un misterioso accidente hacía una década. Recordaba las pesadillas de Elara, sus susurros fragmentados sobre un auto y una traición. Pero lo más importante, recordaba a la amiga que la había llevado a la clínica y que luego desapareció. Una mujer elegante y controladora que se presentó como Isabel Rochefort. Sabiendo que tenía una pieza crucial del rompecabezas, la doctora buscó el número de las oficinas de Di Fiore Enterprises, su conciencia exigiéndole que actuara. La llamada de la doctora Navarro fue el faro que Alessandro necesitaba en medio de la tormenta. Se reunieron en secreto esa misma noche. La doctora le contó cómo Isabel había entregado a Elara a la clínica, insistiendo en que no tenía familia y que su amnesia era total y permanente. Le reveló que fue Isabel quien sugirió que un nuevo comienzo, lejos de cualquier posible recuerdo, sería lo mejor para ella. La pieza más devastadora fue el diario de la doctora, donde anotó una frase que Elara repetía en sueños. Isabel, no lo hagas. El bebé. De repente, todo encajó con una claridad monstruosa. No era una coincidencia. Era un plan meticulosamente cruel. Alessandro ahora no solo buscaba recuperar a su amor perdido, buscaba justicia para la madre de su hijo, la mujer a la que su propia prometida había intentado borrar del mundo. Con el testimonio de la doctora Navarro resonando en su mente como una sentencia, Alessandro sintió que la furia helada que lo había consumido se transformaba en una determinación de acero. Ya no era solo un hombre buscando a su amor perdido, era un padre y un protector preparándose para la guerra. Se reunió con Julián y un equipo de sus abogados más discretos y feroces en una sala de conferencias segura, lejos de oídos curiosos. Sabía que una confrontación directa con Isabel sería un error. Ella era una víbora que se escabulliría entre las grietas. La exposición debía ser total, pública e ineludible, un escenario del que no pudiera escapar. El plan comenzó a tomar forma. Usarían el propio ego de Isabel en su contra, convirtiendo su mayor triunfo social en el escenario de su humillante caída. Mientras Alessandro movía los hilos de su poder, Elara se encontraba en un refugio de paz y seguridad, una casa junto al mar que él había dispuesto para ella y Mateo. Lejos del caos mediático, los fragmentos de su pasado la asaltaban en oleadas confusas. Pero la presencia de Mateo era su ancla. Una tarde, mientras caminaban por la orilla, el niño le entregó el viejo oso de peluche. Al apretarlo contra su pecho, un recuerdo sensorial la golpeó con la fuerza de un rayo. El aroma a lavanda de un cuarto de bebé, la sensación de una pequeña mano aferrándose a su dedo. No era una imagen clara, sino una emoción abrumadora de amor maternal que llenó el vacío de su alma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de certeza. Por ese niño, enfrentaría cualquier fantasma. La pieza final del rompecabezas llegó a través de una llamada urgente del investigador privado de Alessandro. Había localizado a la enfermera que atendió a Elara la noche del accidente. Una mujer llamada Marta, ahora anciana y viviendo en un modesto retiro, carcomida por una década de culpa. En una confesión grabada en video, con la voz temblorosa y los ojos llenos de arrepentimiento, Marta lo contó todo. Detalló cómo Isabel le había pagado una suma que le cambió la vida para declarar muerta a Elara, falsificar los documentos y asegurarse de que el bebé recién nacido, Mateo, fuera entregado a Alessandro como si viniera de una gestación subrogada. Como prueba irrefutable, entregó los extractos bancarios originales de la transferencia. La red de mentiras de Isabel estaba completa, y ahora Alessandro tenía el arma para destruirla. La noche de la gala benéfica de la Fundación Rochefort llegó envuelta en el falso brillo del lujo y la filantropía.
Era el evento más importante del año en Miami, la coronación social de Isabel. En la suite de un hotel cercano, Alessandro ajustó su corbata, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta en su interior. Miró a Elara, quien, a pesar del miedo visible en sus ojos, se mantenía erguida con una nueva fuerza, sosteniendo la mano de Mateo con firmeza. Iban a entrar en el corazón del territorio enemigo, no como víctimas, sino como los heraldos de la verdad. Julián los esperaba en la puerta, con la confesión de la enfermera en una tableta segura. Todo estaba en su lugar. La hora de la justicia había llegado, y el telón estaba a punto de caer sobre la farsa de Isabel Rochefort. El gran salón del Ritz-Carlton era un mar de diamantes y sonrisas falsas, el escenario perfecto para la actuación autocomplaciente de Isabel Rochefort. Estaba de pie en el podio, disfrutando del aplauso, la viva imagen de la gracia y la caridad. Pero cuando comenzó su discurso, las puertas principales se abrieron y un silencio se extendió por la multitud. Allí estaba Alessandro Di Fiore, no con la mirada de un prometido orgulloso, sino con la fría furia de un juez. A su lado, sosteniendo la mano de Mateo, estaba Elara, un fantasma del pasado hecho carne, su presencia un signo de interrogación que flotaba en el aire opulento. Alessandro caminó hacia el escenario con pasos deliberados, sus ojos fijos en los de Isabel. Antes de que continúes, Isabel, su voz resonó, amplificada por el micrófono que tomó con decisión. Hay una historia que todos aquí necesitan escuchar. Una historia de codicia, traición y un amor que se negaron a dejar morir. Isabel intentó reír, un sonido frágil y forzado que se le quebró en la garganta. Pero su sonrisa se congeló cuando las pantallas gigantes detrás de ella, que momentos antes mostraban imágenes de niños sonrientes, parpadearon y revelaron el rostro arrugado y lloroso de la enfermera Marta. Su voz temblorosa llenó el salón, cada palabra una bomba que demolía el imperio de mentiras de Isabel. La confesión fue brutalmente detallada. El pago, los documentos falsificados, la cruel separación de una madre y su hijo recién nacido, todo orquestado por la mujer que ahora temblaba en el escenario. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los rostros de la alta sociedad de Miami pasaron del asombro al horror y luego al desprecio. Isabel miraba las pantallas, su rostro pálido como el mármol, viendo cómo su vida, construida sobre un crimen atroz, se desmoronaba en tiempo real ante los ojos del mundo, que tanto se había esforzado por conquistar. En el preciso instante en que la cámara se enfocó en el rostro aterrorizado de Isabel, algo se rompió dentro de Elara. La imagen de esa misma expresión de pánico, vista a través del parabrisas de un coche hace una década, la golpeó con la fuerza de un tren. El chirrido de los neumáticos, el olor a metal quemado y la voz de Isabel gritando: «Si no puedes ser mío, nadie te tendrá». Todo regresó en un torrente devastador. Sus rodillas flaquearon, pero la mano de Mateo la sostuvo. Con una fuerza que no sabía que poseía, levantó la vista y señaló a la mujer en el escenario. «¡Fuiste tú!», gritó, su voz desgarrada por el dolor y la rabia. «¡Tú me sacaste de la carretera! ¡Intentaste matarme!». El grito fue la pieza final, la confirmación viviente que selló el destino de Isabel. Ya no era una acusación anónima en una pantalla, era la voz de la víctima, resucitada y clamando justicia. El caos estalló. Isabel, atrapada entre la confesión grabada y el recuerdo viviente de Elara, soltó un sollozo ahogado, una admisión de culpa que nadie pudo ignorar. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de nuevo, pero esta vez no para los invitados, sino para los oficiales de policía que avanzaban con una calma implacable. La humillación fue total y absoluta. La reina de la sociedad de Miami fue esposada frente a las cámaras de los celulares que ahora la grababan sin piedad.
su caída tan espectacular como había sido su ascenso. Mientras se la llevaban, Alessandro rodeó a Elara y a Mateo con sus brazos, creando un santuario en medio del pandemonio. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero eran lágrimas de liberación. La pesadilla había terminado. En medio de las ruinas del engaño, su familia, rota durante tanto tiempo, finalmente estaba completa, unida por una verdad que había demostrado ser más fuerte que la más cruel de las mentiras. Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de justicia y liberación. Mientras el nombre de Isabel Rochefort se hundía en el fango de los titulares sensacionalistas, su rostro transformado en el símbolo de la más fría traición, la familia Di Fiore se retiraba del mundo para sanar. El juicio fue rápido y contundente. Las pruebas eran tan abrumadoras que Isabel no tuvo escapatoria. Fue sentenciada a décadas de prisión por intento de asesinato, secuestro y fraude. Un final solitario y oscuro para una vida construida sobre la envidia. Para Alessandro, Elara y Mateo, verla tras las rejas no fue un acto de venganza, sino el cierre de un capítulo doloroso. Dejaron atrás la mansión de Star Island, aquel mausoleo de mármol que había albergado tanta soledad, y se mudaron a una casa frente al mar, donde las únicas paredes eran el horizonte y el único eco era el sonido de sus risas. Alessandro, fiel a su nueva visión de la vida, desmanteló su imperio. Vendió la corporación, las propiedades y cada símbolo de aquel poder que casi le cuesta su alma. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los rascacielos que construía, sino en los castillos de arena que levantaba con Mateo en la orilla, en las mañanas que pasaba ayudando a Elara a recordar, no con presión, sino con paciencia y un amor incondicional. Juntos establecieron la Fundación Girasol, una organización dedicada a ayudar a víctimas de amnesia y a reunir familias separadas por circunstancias trágicas. Elara, usando su propia experiencia, se convirtió en una voz de esperanza para muchos, transformando su dolor en un faro de luz y demostrando que incluso las memorias más rotas podían dar paso a un futuro lleno de propósito y significado. 2 años después, en esa misma playa que se había convertido en su santuario, Alessandro y Elara se casaron. Fue una ceremonia íntima, con el sol poniente como testigo y el océano como música de fondo. Elara llevaba un vestido sencillo que ondeaba con la brisa marina, y en sus manos no había un ramo ostentoso, sino un manojo de girasoles, las flores que la habían anclado a la vida cuando no tenía nada más. Mateo, ahora un niño radiante de 12 años, fue el encargado de entregar los anillos, sus ojos brillando, con una felicidad que borraba cualquier sombra del pasado. Sus votos no fueron promesas de riqueza, sino juramentos de tiempo, de presencia y de gratitud por una segunda oportunidad que parecía un milagro. Julián y la doctora Navarro estaban allí, sonriendo como parte de esa nueva y verdadera familia, celebrando el triunfo del amor sobre la oscuridad. La vida se asentó en una hermosa rutina de normalidad y afecto. Las tardes se llenaban con el olor de la cena que Elara preparaba, mientras Mateo hacía sus deberes en la mesa de la cocina y Alessandro, despojado de sus trajes de diseñador, contaba historias sobre su día en la fundación. Ya no eran el millonario atormentado, la mujer sin memoria y el niño solitario. Eran simplemente una familia. Al atardecer, a menudo caminaban por la orilla, los tres juntos, dejando huellas en la arena húmeda que la marea borraría, sabiendo que no importaba, porque las marcas que realmente perduraban eran las que habían grabado en el corazón del otro. Alessandro finalmente entendió que el verdadero tesoro no se encontraba en las bóvedas de un banco, sino en los pedazos de un corazón que, contra todo pronóstico, había vuelto a estar completo. La jornada de Alessandro, Elara y Mateo
prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la terraza de su hogar, Mateo, ahora un adolescente lleno de vida, les preguntó cómo se sentían al haber perdido 10 años. Elara, acariciando la mano de Alessandro, sonrió con una serenidad que solo el dolor superado puede dar. «No perdimos 10 años», respondió ella, su voz suave como la brisa del mar. «Ganamos una eternidad para valorar cada segundo». Alessandro asintió, sintiendo el peso de esa verdad en lo más profundo de su ser. Había pasado una década persiguiendo cifras en una cuenta bancaria, construyendo un imperio de concreto y acero, solo para descubrir que la única estructura que realmente importaba era el abrazo cálido y seguro de su familia. La mansión de Star Island era un recuerdo lejano, un mausoleo de una vida que ya no le pertenecía. Su verdadero palacio estaba allí, bajo el cielo abierto, con el sonido de las olas como única sinfonía. La historia de su reencuentro se convirtió en una leyenda silenciosa, un faro de esperanza que brillaba mucho más allá de las costas de Miami. Demostraron que no hay mentira lo suficientemente grande como para enterrar la verdad, ni oscuridad lo suficientemente densa como para apagar la luz de un amor predestinado. El oso de peluche raído, aquel humilde mensajero de un pasado robado, ahora ocupaba un lugar de honor en su sala, un recordatorio constante de que los milagros a menudo se esconden en los lugares más inesperados, esperando la mano inocente de un niño para ser descubiertos. Su familia no fue simplemente reconstruida, fue forjada en el fuego de la traición y templada por la fuerza de un vínculo que ni la memoria perdida ni la maldad más calculada pudieron romper. Eran la prueba viviente de que el destino siempre encuentra la manera de saldar sus deudas y reunir a las almas que nacieron para estar juntas. La jornada de Alessandro, Elara y Mateo prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible y nunca pierdan la fe en las segundas oportunidades. Deja tu like para celebrar esta increíble victoria del corazón y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa. No importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear, recordándonos que cada final feliz es, en realidad, un nuevo comienzo lleno de esperanza. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta corriente de inspiración que cambia vidas.